Les voy a contar algo que me pasó con mi abuela. No diré mi nombre porque no quiero que se sepa quién soy, ya que podrían linchar a mi abuela por ser una bruja. No puedo creer lo que he estado experimentando en estos últimos días. Mi vida ha cambiado completamente después de descubrir que mi abuela era una bruja. Todo comenzó cuando fui a visitarla a su cabaña en el bosque. Ella siempre había vivido sola allí, pero me sorprendió ver que había construido una especie de laboratorio alquímico en su sótano. Cuando le pregunté al respecto, ella simplemente sonrió y dijo que estaba haciendo algunas pruebas. Después de la cena, me mostró su jardín trasero lleno de hierbas y plantas extrañas. Me dijo que había estado recolectando ingredientes para sus pociones y que le gustaba experimentar con diferentes combinaciones. Me pareció un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Esa noche, mientras dormía en la habitación de huéspedes, escuché extraños ruidos procedentes del sótano. Me levanté para investigar, pero las puertas estaban cerradas con llave. Fue entonces cuando noté un extraño olor a incienso que venía de la habitación de mi abuela. Cuando entré, le encontré recitando un extraño conjuro mientras agitaba una varita de madera en el aire. La habitación estaba llena de velas encendidas y había varios objetos extraños esparcidos por todas partes. Me sorprendió tanto que me quedé paralizado durante un momento. Mi abuela me vio y me sonrió con malicia. Luego me dijo que no tenía nada que temer, que solo estaba haciendo algunas pruebas y que era algo normal en su vida de bruja. Esa noche tuve pesadillas terribles en las que mi abuela me perseguía con su varita, tratando de convertirme en sapo. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Me sentía completamente fuera de lugar en la cabaña de mi abuela. A la mañana siguiente, me desperté temprano para ir a dar un paseo por el bosque, pero mientras caminaba, comencé a notar cosas extrañas. Había animales muertos y desmembrados en el camino, y los árboles parecían estar torcidos y deformes. De repente, vi a mi abuela salir de la nada en el medio del camino. Llevaba una capa negra y su varita en la mano. Me miró con sus ojos brillantes y me dijo que había una criatura peligrosa suelta en el bosque y que debía tener cuidado. No me sentí seguro en ningún momento, pero mi abuela insistió en que era mejor regresar a su cabaña. No sé cómo lo hizo, pero encontramos el camino de regreso sin dificultad. Cuando llegamos, mi abuela me mostró su biblioteca llena de libros sobre hechizos, pociones y rituales oscuros. Me dijo que había estado estudiando la magia oscura durante años y que había aprendido a controlar a los espíritus del bosque y a las criaturas mágicas que lo habitan. Me sentí abrumado por todo lo que había visto y escuchado. ¿Cómo podía ser que mi abuela fuera una bruja? ¿Cómo podía haber estado viviendo todo este tiempo sin saberlo? Esa noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un extraño susurro que venía del otro lado de la pared. Parecía que alguien estaba hablando en un idioma que no podía entender. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. Sin embargo, cuando volví a mi habitación, noté que mi abuela había dejado un libro sobre mi cama. Era un antiguo grimorio lleno de conjuros y hechizos. Me sentí cada vez más inquieto y asustado. No podía creer lo que estaba pasando.
Mi abuela realmente estaba practicando magia oscura en su cabaña. ¿Era ella responsable de todas las cosas extrañas que habían estado sucediendo en el bosque? Decidí confrontarla. Le pregunté directamente si era una bruja y ella simplemente sonrió y dijo que sí. Me explicó que había aprendido a controlar la magia y que no tenía intenciones malvadas. Sin embargo, me advirtió que debía ser cuidadoso porque la magia podía ser peligrosa si se usaba de forma incorrecta. Me sentí confundido y asustado. No sabía cómo lidiar con esta nueva información. ¿Debía alejarme de mi abuela y dejarla sola en su cabaña en el bosque? ¿Debía preocuparme por mi propia seguridad? Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Cada vez que iba a visitar a mi abuela me sentía incómodo y asustado. Ya no podía disfrutar del bosque y de la naturaleza como lo hacía antes. Cada vez que escuchaba un extraño ruido o veía una sombra moverse en el bosque, me preguntaba si era una de las criaturas mágicas que mi abuela controlaba. Además, comencé a notar cambios extraños en mi abuela. Sus ojos parecían brillar con un extraño brillo y su piel parecía más pálida y arrugada de lo normal. Comenzó a hablar en un idioma que no podía entender y a veces parecía estar en trance. Un día, mientras estaba ayudando a mi abuela a recolectar algunas hierbas en el bosque, encontramos a un extraño hombre vestido de negro. Mi abuela pareció reconocerlo y comenzó a hablar con él en un idioma extraño. Me sentí asustado y confundido. ¿Quién era ese extraño hombre y qué estaba haciendo en el bosque? Después de ese día, mi abuela comenzó a comportarse de manera aún más extraña. A veces parecía estar hablando sola en la habitación de al lado y a menudo escuchaba ruidos extraños que venían de su laboratorio alquímico en el sótano. Me preocupaba cada vez más su seguridad y la mía propia. Finalmente, decidí que debía dejar la cabaña de mi abuela y alejarme de todo eso. No quería seguir viviendo en un mundo de magia y brujería. Me despedí de mi abuela y prometí volver a visitarla, pero sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. Mientras me alejaba de la cabaña en el bosque, escuché un extraño ruido que venía de detrás de mí. Me di la vuelta y vi a mi abuela parada en el porche de la cabaña, mirándome con sus ojos brillantes. De repente, comenzó a levitar en el aire, sus brazos extendidos hacia mí. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. De repente, mi abuela comenzó a convulsionarse y a gritar, como si estuviera poseída por alguna fuerza sobrenatural. El viento comenzó a soplar con fuerza y las ramas de los árboles se movían violentamente. No podía soportar más la tensión. Comencé a correr tan rápido como pude tratando de escapar de la cabaña y de mi abuela. Pero cuando llegué al borde del bosque, algo extraño comenzó a suceder. La luz del sol comenzó a desvanecerse y el cielo se volvió oscuro y tempestuoso. Escuché un extraño rugido que venía del bosque y supe que algo horrible estaba a punto de pasar. De repente, una figura oscura y monstruosa apareció delante de mí. Era un ser enorme, con tentáculos retorcidos y ojos que brillaban en la oscuridad. Comencé a gritar, pero estaba demasiado aterrorizado para moverme. El monstruo se acercó a mí lentamente, como si estuviera saboreando mi miedo. De repente, una luz brillante apareció detrás del monstruo. Era mi abuela, con su varita mágica en la mano.
Comenzó a recitar un conjuro en un idioma extraño y el monstruo comenzó a retroceder lentamente. Después de unos momentos de tensión, el monstruo desapareció en una explosión de luz. Me quedé allí, temblando y aturdido. Mi abuela se acercó a mí y me dijo que todo estaría bien, que había sido una prueba de su magia y que nunca volvería a suceder algo así. Pero ya era demasiado tarde para eso. Sabía que nunca podría volver a ver a mi abuela de la misma manera. Sabía que vivía con una bruja y que mi vida nunca volvería a ser normal.